Buenas, hace tiempo que vengo trabajando en este microamigurumi de Pokémon. Para ello utilizo esta aguja de 0,5 milímetros y hilo. El patrón lo dejo en mi blog como siempre, porque no es un patrón original mío. Y en este vídeo lo que realmente os quiero enseñar es un poco los procesos que hago a la hora de poner en conjunto todas las piezas, porque al final cada una de las piezas del patrón siempre es un poco igual. Así que nada, os iré comentando los puntos que veo relevantes. Disfrutad. Uno de los trucos que me gusta para quitarme de estos hilos molestos que nos quedan después de hacer cada una de las piezas es este. En un mismo punto saco por ahí con una aguja dos hilos sueltos, por ejemplo, de cada una de las piernas. Una vez los tengo en el mismo sitio, lo que hago es un nudo y lo aprieto lo más posible. Luego corto con unas tijeras, dejando un poquito de margen de hilo, así como estáis viendo en la imagen. Y a continuación, con la aguja de ganchillo del tamaño adecuado, me traigo hacia adentro, hacia el relleno, esos dos hilos que he atado. Como tienen un nudo, son muy fáciles de traer y como están dentro del mismo punto, se quedarán escondidos de forma invisible. Al coser siempre intento que cada uno de los puntos de la pieza que estoy cosiendo encajen exactamente con un punto de la pieza a la que estoy cosiendo. Por ejemplo, cada uno de los puntos del bracito quiero que esté en cada punto del cuerpo. Si os fijáis, aquí se puede ver bastante bien que el cuello está perfectamente cosido, no hay agujeros, cada punto del cuerpo va a un punto del cuello y esto también es en parte el patrón, que está bien hecho. Otra cosa que me gusta del amigurumi es siempre utilizar cosas que tenemos en mano. Esto es un hilo de metal de estos que te venden para atar el pan, para que no se seque. Entonces lo que he hecho es sacar el hilo de metal de dentro. Como podéis ver, la cola de este amigurumi es muy voluble, no tiene fuerza, entonces para que quede con fuerza lo que hago es ponerle este metalito por dentro. Así la cola que antes pues no tenía ningún tipo de forma, ahora le puedo poner la forma que me gusta. Para este Pokémon lo que voy a hacer es una especie de espiral. Y así va quedando el Pokémon. Pero claro, todo está en los detalles, así que poco a poco he ido cosiendo con un poco de costura los ojos. Es una cosa que no me sale muy bien todavía y que bueno, podría haber cortado un poco de fieltro y ponerlo, pero me gusta intentar que quede bien. Entonces con hilo de coser he ido poco a poco creando la forma. Primero con blanco he marcado un poco la forma que quería y he ido añadiendo colores hasta que está más o menos como el dibujo. Y aquí veis el resultado.
No es perfecto, pero a mí me encanta. A este pequeñín le faltaba un complemento, así que le he puesto la Pokéball que hemos hecho en otro vídeo para que le acompañe. Y nada, aquí le he puesto con todos sus amigos.